Buenas tardes, a todos y todas. Bueno, primero que nada, les agradezco su presencia en nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía a la presentación del libro Del canto del niño de las ocho jorobas, la segunda edición. Bueno, aquí con nosotros tenemos a la doctora Wendy Phillips, que es quien se encargó de la traducción de este libro, junto con el doctor Yogendra Sharma, que ahorita no nos acompaña, pero también es traductor de la obra. Esta obra forma parte de nuestra colección de textos breves del programa. Pues la idea es que son libros pequeños, de bolsillo, literalmente te cabe en la bolsa, para que lo vayas leyendo en el metro, mientras te tomas un café. La particularidad y lo que hace muy interesante en específico este libro es que es una traducción directa del sánscrito al español. Entonces, pues como que trata de ser lo más respetuoso. Yo lo estuve respetuoso con las traducciones. Yo lo estuve leyendo, tuve la oportunidad de tener, bueno, de tener la primera edición y esta segunda edición. Se los recomiendo mucho porque te lleva de la mano. O sea, muchos dirán, pues es literatura que desconozco o de qué se trata. Es el diálogo entre el niño de las ocho jorobas, que es un sabio, y el rey Janaka. Y pues está súper interesante. En particular yo rescataría que algo muy valioso de este libro son las notas al pie de página. Estas te van llevando de la mano. O sea, si tú dices, es que no le voy a entender, no es el tipo de literatura que yo consumo o algo así, para nada, te llevan súper bien de la mano y es un trabajo muy bien cuidado y muy interesante. Y bueno, ¿quién mejor para comentarnos todo al respecto que la doctora Wendy Phillips? Brevemente les voy a indicar una semblanza. Ella es doctora en sánscrito por la Universidad de Cambridge, maestra en estudios sánscritos por la Universidad de Edimburgo y licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Actualmente es investigadora titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y ella es especialista en la India clásica y sus principales líneas de investigación son las epopeyas sánscritas, la crítica textual y la literatura comparada. Bueno, pues quisiera comenzar presentándoles. Esta es una edición facsimilar del texto. Es una facsimilar, quiere decir que es como la foto del manuscrito del cual se tomó el texto, porque en la India lo que ocurre es que no solo se hablan idiomas distintos dentro del mismo país, sino que incluso se escriben con escrituras diferentes. Entonces, bueno, ese es el texto original que utilizamos para hacer esta traducción, junto con mi colega, el doctor Yogendra Sharma, quien manda saludos desde la India. Él está un poquito más lejos que yo, entonces me pidió que por favor les mandara muchos saludos. Es un libro que entre los dos tradujimos y ha tenido, siempre decimos, muy buena estrella. Y yo creo que es precisamente por el tema que trata. Como nos decía Mitch, el libro versa sobre un diálogo entre un niño deforme, pero verdaderamente deforme, por eso se llama El niño de las ocho jorobas. Ahorita vamos a explicar un poquito. Entre un niño deforme que viene pues realmente de un lugar apartado en el bosque, y llega a la corte del rey. Y al tratar de entrar a la corte del rey, pues todos le dicen, no, es que tú no puedes entrar, no tienes la edad, no vienes adecuadamente vestido, pues mira, tu condición no te hace apto para que te vean ahí al entrar al salón. Es como decíamos, un niño de unos 11, 12 años, pues que no camina correctamente porque está deforme en todos sus miembros, entonces pues más bien tiene un andar así como muy desvencijado. Y entonces el niño se pone a hablar con los guardias y les hace ver que, bueno, que a pesar de esas cosas él realmente tiene algo que decirle al rey. Los guardias lo dejan pasar y una vez que se encuentra con el rey, hace su entrada pues a la sala, a la corte llena de hombres sabios y un salón real, elegante, con todos los adornos propios de la realeza, y pues él entra un poco arrastrándose por en medio. La gente por allí empieza a murmurar, algunos empiezan a reír,
Y entonces en respuesta a esa, digamos, pues afrenta social, ¿no? Uno se imagina entrando a un lugar y que la gente se comience a burlar, a reír, a murmurar. Él responde riéndose también. Y entonces el rey, muy sorprendido, dice, bueno, entiendo por qué los demás se ríen al verte llegar en la forma en que llegas, pero lo que no entiendo es de qué te ríes tú. Y entonces él dice, pues yo me río porque creí que venía a un lugar lleno de hombres sabios, y lo que veo aquí es que todos los que están presentes no entienden cuál es la verdadera esencia de las cosas. A partir de allí, obviamente, el rey se da cuenta que este niño posee una sabiduría pues que no está al alcance de todos, y no solo lo recibe, sino que le pide, por favor, conviértete en mi maestro, quédate aquí un tiempo y enséñame las cosas que tú sabes, porque son cosas que yo necesito aprender. Y entonces tenemos esta extraña situación en la que el niño deforme, que viene del medio del bosque con las ropas todas raídas y etcétera, se convierte en el maestro del rey. Y es ese diálogo el que aparece aquí. Se llama el canto del niño de las 8 jorobas. En sánscrito el título es Ashtavakra Gita. Ashta, si alguno ha hecho yoga, sabrá que Ashta es 8. Algunos hacen un tipo de yoga que se llama Ashtanga Yoga, que es el de yoga de los 8 miembros. Pero en este caso, el niño no es un niño que tenga los 8 miembros, no tiene Ashtanga, sino que tiene Ashtavakra. Eso quiere decir, tiene deformidades en cada uno de los miembros. ¿Y cuáles son esos 8 miembros que aquí mencionan? Pues son los 2 pies, los tiene mal, las 2 manos, igual las tiene mal, las rodillas, el pecho y la espalda, la joroba, el cuello acá. Nosotros estamos normalmente acostumbrados a decir joroba es una deformidad de la espalda, ¿no? Pero entonces aquí lo que quiere decir es que era un niño que tenía jorobas o deformidades o torceduras en absolutamente todos los miembros de su cuerpo, y por eso es que caminaba de esa manera. O se desplazaba, no podemos decir exactamente caminar, pero se desplazaba de esa manera. Y entonces, pensando en un ser tan desprivilegiado en tantos ámbitos, ¿cómo es que decimos que trata de un canto? ¿Qué puede cantar alguien que se encuentra pues en una situación que podríamos considerar muy desesperada en muchos aspectos? Y bueno, justamente lo que él canta es esa cuestión que dice, la esencia de las cosas no necesariamente es lo primero que nos salta a la vista, hay otras realidades más profundas. Y él da un ejemplo que me gusta muchísimo, porque él dice, imagínense una vasija de barro, de alguna cerámica, de cualquier material. Imagínense esa vasija. ¿Qué es lo que tiene adentro? Pues lo mismo que afuera. Si está vacía, está llena de aire, de espacio. Y entonces, si esa vasija es redonda, el espacio que contiene cambia, su interior cambia, pues realmente no cambia. Y si la vasija es cuadrada, lo que contiene adentro cambia, pues no cambia. Y si es hacia arriba, alargada, así como un florero, o al contrario, es una cosa así ancha como un tazón, cambia lo que le cabe adentro, lo que tiene adentro, que es lo mismo que hay afuera. Y entonces pues uno pensándolo dice, pues no cambia. Si está vacía, pues es lo mismo lo que hay adentro que lo circunda. Y entonces dice Ashtavakra, y si esa vasija se rompe el espacio, se rompe lo que contiene, pues no se rompe lo que contiene. Si esa vasija se rompe, simplemente digamos que el aire o el espacio que había adentro se junta con el espacio de afuera, ya deja de haber esa pared de división, pero no pasa nada más. Y eso es lo que Ashtavakra dice. Ustedes me ven y ven este cuerpo que está maltrecho y piensan que eso hace que mi naturaleza o mi esencia sea distinta a la de ustedes o a la de todo lo demás, cuando en realidad hay una esencia general que nos permea a todos. Y esa esencia
esa no cambia, no se fractura, no se deforma, no se puede mejorar porque ya está en su forma plena. Entonces, por eso, cuando los hombres de la corte se ríen de él, él, por el contrario, se ríe de ellos y dice, jaja, ustedes se están riendo de mi cuerpo, que es solo una vasija, porque están ustedes concentrándose en las formas, en las cosas visibles, en la pura materia, cuando la realidad verdaderamente importante es aquello que se contiene dentro de todas esas vasijas y materias que hay aquí. Entonces, ese es el tipo de sabiduría que Ashtavakra comienza a compartir con el rey, y de ese diálogo se trata este librito. Quiero que leamos así algunos poquitos fragmentos para saber exactamente en qué términos se realiza esta conversación. Lo que nos da, digamos, la idea de qué trata el libro es que nos dice, comienza el rey preguntando, el rey que es el alumno, pregunta, ¿cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo se alcanza la liberación? ¿Cómo se logra el desapego? Maestro, háblame de ello. Ahora hay que recordar que ese maestro es este niño de 11 años, como decíamos, viene de un lugar recóndito en el bosque, en andrajos, y que está deforme en todas las partes de su cuerpo. Y entonces Ashtavakra le responde con varias cosas, y hay algunas en particular que quiero compartir aquí con ustedes. Entonces Ashtavakra responde, si crees que eres libre, eres libre. Si crees que estás atado, estás atado. Es verdad lo que dicen, te conviertes en lo que piensas. Y aquí es muy bonita la parte en sánscrito que es te conviertes en lo que piensas, o que nosotros optamos por traducir de esta manera. Les voy a decir cómo es. La frase en sánscrito es Yat Mati Tat Gati. Es una construcción, digamos que Yat Tat. Como es esto, es lo otro. Yat Mati, como es la mente, Tat Gati. Gati es, digamos, un poco el camino o la andanza. Entonces, Yat Mati Tat Gati, hacia donde va tu mente, hacia allá es donde tú llegas. Eso fue lo que nosotros tradujimos de la mejor manera que nosotros pudimos, y eso siempre es discutible, todas las traducciones son discutibles. Lo tradujimos como te conviertes en lo que piensas. Luego, hay otra parte muy bonita, esta que es donde, por ejemplo, menciona el ejemplo de la vasija. Entonces Ashtavakra le va contando al rey, soy como el espacio infinito, pero cuando Ashtavakra dice soy, o sea, es él, pero también está diciéndole a cada uno, en específico en este caso al rey, pero a cada uno de los seres, eres. Entonces, soy como el espacio infinito, y el mundo fenoménico, es decir, el mundo material, todo lo que se toca, es como una vasija. Con este conocimiento no hay necesidad de buscar la disolución o la liberación. ¿Por qué se habla de liberación en este aspecto? Bueno, porque recuerden que es un libro de la India, y en el hinduismo tenemos como final máximo o final último eso que ellos llaman liberación, y que quiere decir librarse de la cadena de reencarnaciones. En el hinduismo se cree que uno vive una vida para aprender pues varias cosas, tener varias experiencias, pero si al final de esa vida uno no logró realmente comprender cuál era la naturaleza del universo, pues entonces tiene que regresar a la vida y aprender un poco más, es decir, como ir ampliando la conciencia. Mientras más vidas ha tenido una persona, más amplia es su percepción de la realidad, de tal suerte que no se queda solo en la realidad inmediata de los objetos, sino que va más allá, a lo más profundo. Y entonces, cuando logra comprender o leer la realidad de una manera más completa, es cuando muere, ya no tiene que volver a renacer porque ya comprendió. Entonces se funde, digamos, es como si el alma individual se fundiera con el alma universal,
y a partir de allí pues es capaz de vivir una plenitud absoluta, esa alma individual. Deja de tener límites humanos, límites materiales y se funde con la inmensidad de, hay muchos nombres en la India, dicen que los nombres para ese absoluto o esa fuerza grande o esa energía o como cada quien lo quiera llamar, no importa tanto porque no se le puede dar un verdadero nombre, simplemente es la plenitud en todo su esplendor. Entonces, lo que el rey Janaka está preguntando es ¿cómo alcanzo la liberación? ¿Cómo puedo comprender el universo de esa manera profunda para ya no seguir en estas existencias humanas, liberarme y unirme con la plenitud absoluta? Y entonces, Ashtavakra, su respuesta es tan sencilla que es demoledora. Y le dice, pues simplemente date cuenta de que ya estás existiendo en esa plenitud absoluta y que cuando tú dices, quiero liberarme, lo que estás haciendo de hecho es atarte, lo que veíamos en el primer verso. Si piensas que eres libre, si es que estás libre, eres libre. Si piensas que estás atado, te atas. Entonces lo que Ashtavakra pregona es, la liberación ya existe aquí y ahora y se trata solamente de ver hacia adentro de las cosas para ver que cada una de ellas tiene una existencia compartida con todas las otras. Es decir, es una especie de filosofía o de pensamiento religioso que es no dual. Cuando decimos no dual, decimos que no se basa en los pares de opuestos con los que nosotros solemos ocupar para el pensamiento: frío, caliente, oscuridad, luz, sabiduría, ignorancia, atadura, liberación, masculino, femenino, humano, divino, profano, sagrado. Estos son términos que a nivel humano nos ayudan pues a tener lenguaje, a comunicarnos, a decir esto es bolsa y no es micrófono, esto es libro y no es botella. Nos ayudan a acercar la realidad para tener, digamos, moneda de cambio para entendernos. Pero Ashtavakra lo que dice es, sí, toda esa multiplicidad está allí presente a la vista y a los sentidos, pero los sentidos, si bien nos dan un margen amplio de conocimiento, también solo nos permiten acercarnos a las cosas por medio de 5 vías. Hay muchas otras formas de acercarse a las cosas. Y esa es digamos que trata de hacer que Janaka, el rey, vaya cambiando su forma de leer la realidad. Tenemos ya unos poquitos minutos, quiero aprovechar para leerles unos poquitos versos más. Este es un capitulito muy pequeñito, como les decíamos, es un diálogo, pregunta a Janaka cosas, Ashtavakra le responde, pero luego Janaka también, como los alumnos o con los estudiantes cuando están aprendiendo, que dicen, entonces lo que pasa es esto, y esta es una de esas participaciones de Janaka. Es Janaka hablando, pero comenzando a entender lo que dice Ashtavakra. Y entonces dice, esa atadura cuando la mente desea algo o se entristece por algo, cuando acepta o rechaza alguna cosa, cuando se regocija o se enoja. Y es liberación cuando la mente no desea, no se entristece, no rechaza, no acepta, no se regocija y no se enoja. Entonces, aquí hay otra cosa interesante, que normalmente en el mundo general, en las apariencias, fenoménico, etcétera, uno tiende a apegarse con lo que le gusta y uno tiende a rechazar lo que no le gusta. Y Ashtavakra dice, dentro de ese parámetro uno diría, pues la felicidad es todo lo bueno y nada de lo malo. Y Ashtavakra dice, no, la felicidad, la plenitud, la liberación es no tener ni gusto ni disgusto por las cosas. Es simplemente una cuestión de contemplar al mundo como es y una aceptación radical de lo que hay allí para ver. Incluso hay procesos que van a ser dolorosos. En el budismo dirán, por ejemplo, la enfermedad, la vejez y la muerte, pero esos procesos son observables y si fuera posible contemplarlos sin involucrarse
por medio del apego, del rechazo, sería de alguna forma maravilloso ver cómo la materia va cambiando de forma y convirtiéndose en otra cosa. Y esa es un poco la idea que tanto Ashtavakra como gran parte de la sabiduría de la India trata de promulgar o de compartir, porque no, en ningún momento hay tipo de proselitismo. Es una forma que ellos ven las cosas y la ponen allí por si es de utilidad para alguien. Y hay muchas formas de acercarse a este tipo de pensamiento de la India, pero la particularidad de este librito es que justamente pues está, digamos que en la voz de un niño, y las metáforas que usa y las imágenes que usa pues son imágenes sencillas y son imágenes pues digamos muy tangibles, que uno puede sentir muy cercanas. Y esa es la maravilla que a Yogendra, mi colega, y a mí nos atrajo muchísimo de este discurso y nos dio la oportunidad de poderlo traducir, como decíamos, directamente del sánscrito. Por ahí anda mi copia original, que los que llegaron un poco después pueden pedirla para hojearla y ver cuál es el original de este texto. Y bueno, pues agradezco muchísimo que el PUEA nos haya dado la oportunidad de presentarlo y que nos haya hecho justamente un librito tal como yo me imagino que la Ashtavakra debe ser, así pequeñito, cargable, si se moja, si se dobla, si no le pasa nada, porque es como las vasijas, como Ashtavakra. Agradecemos mucho su presentación, doctora Wendy Phillips. Pues bien, ya vieron, espero que les hayan dado ganas de conseguir el libro, y pues aprovecho para comentarles que aparte es muy barato, su precio normal es de 160 pesos, pero ahorita en la presentación está en un costo de 80 pesos para quien lo quiera adquirir. Y bueno, todavía contamos con unos minutos, no sé si alguien de nuestros asistentes tenga alguna pregunta, comentario, participación. ¿De dónde viene, o sea, de dónde surgen estos diálogos? Con el niño, ¿es real? ¿El diálogo con el rey es real? ¿En qué situación, dónde se ubican, ¿no? Porque al final de cuentas lo que entiendo es que nos deja una cosmovisión de la concepción en la India, ¿no? Y a la vez no es una promulgación, como bien dice, ¿no? Son diálogos simplemente, pero ¿de dónde surge, pues, principalmente esta historia? Bueno, esa pregunta es muy buena pregunta, porque es de las preguntas que no tienen una respuesta específica. La historia de Ashtavakra es, digamos, una historia tradicional dentro del mundo de historias de la India antigua. Entonces, se conoce que Ashtavakra pues era este niño deforme y que era muy sabio, e incluso en otros cuentos se le hace mención como de pasada en el sentido de, este es más sabio que Ashtavakra, o es tan sabio como Ashtavakra, o cuando alguien se ríe de alguna cosa, de que otra persona por alguna razón dice, cuidado, no vaya a ser un Ashtavakra. Entonces es como de esos personajes, pues, si no míticos, sí legendarios del folclore indio, pero del folclore muy antiguo. O sea, por ejemplo, la historia de Ashtavakra ya aparece en el Mahabharata, que podemos situar en los primeros siglos de esta era. Pero este diálogo en particular no se ha podido datar específicamente, pero se cree que es de alrededor del primer milenio de esta era, o sea, hace unos 1000 años, no los 2000 que tiene el personaje, sino unos 1000 años, y que alguien, pues justamente para para verter todas estas ideas, metáforas e imaginaciones, dijo, bueno, yo quiero componer el diálogo entre Janaka y Ashtavakra, que se sabía que existía, y en el cuento se dice, y Ashtavakra y Janaka tuvieron este diálogo, pero no se sabía cuál era el diálogo. Entonces yo creo que alguien decidió ponerle palabras a este diálogo, y este es el libro que nos llega. De hecho, en la introducción viene un poquito explicado, tal estudioso dice tal cosa, tal estudioso dice tal cosa. No sabemos exactamente la fecha, pero sabemos
más o menos entre que fue alrededor del primer milenio. Adelante. El Bhagavad Gita tiene mucha relación y es muy buena observación porque si se habrán dado cuenta, este es Ashtavakra Gita y hay otro que es el Bhagavad Gita, que probablemente sea la escritura más importante de la India. De hecho, tenemos en el PUEA, en ciernes, en preparación, otro texto que se llama Madhalasa Gita, que es Gita quiere decir canción o canto. De hecho, muchas niñas todavía en la India se llaman Gita, se llaman canción. Y este género de literatura en la India, Gita, siempre es un diálogo, siempre es entre un maestro iluminado, en este caso es Ashtavakra, en la Bhagavad Gita es el dios Krishna, en esta otra Gita que estamos preparando es una madre que le canta una canción de cuna a su niño, pero la madre está iluminada, es decir, conoce esta realidad profunda de las cosas y se la transmite al niño por medio de un canto, en este caso por medio de una conversación, y en la Bhagavad Gita Krishna le habla a un guerrero que de pronto se siente, está a punto de pelear y dice, es que yo no quiero matar a los que están del otro lado. Y entonces el dios Krishna le dice, a ver, mira, te tengo que explicar cuál es la realidad de las cosas. Tú no estás realmente, o sea, las operaciones que ocurren con la materia no son operaciones que ocurran con el ser mismo de las cosas. Entonces sí, es un género literario de la literatura sánscrita, se llama Gita, siempre es un diálogo, siempre hay un maestro iluminado, hay un discípulo, y al final del diálogo el discípulo se ilumina por medio de la enseñanza del maestro. Muy buena observación. Tenemos un par de minutos más para algún otro comentario. Al principio, perdón, comentaba que había posibilidad de que leyera en sánscrito. Si no entendí mal. Podemos. La primera línea, la que dijimos cómo se descubre el conocimiento y etcétera. Tam ñanam avapnoti. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Katam muktir bhavishyati. ¿Cómo se alcanza la liberación? Vairam katam vanapraptam. ¿Cómo se alcanza el desapego? Tatam uktir mama prabho. Por favor, dime eso, maestro mío. Mama prabho. Mama prabho es de hecho es así como luminaria. Tú iluminado, tú mi maestro iluminado. Entonces, ese es el tipo de verso que aparece en todos los siguientes tipos de versificación, es un verso de cuatro pies. Muchas gracias a todos. Los invitamos a estar al pendiente de las demás actividades del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía.